Miren, estamos avanzando, ¿cierto?, en ya los atributos de nuestro Dios, de su carácter. Hemos visto la santidad, hemos visto la justicia, hemos visto la bondad, el amor, la fidelidad. Y hoy día quiero ver una segunda parte, una aplicación a lo que estábamos viendo la vez anterior, que era respecto de la fidelidad de Dios. Miren, dentro de estos atributos tan preciosos, la fidelidad de Dios es realmente algo que para nosotros debería llenarnos, como todo, ¿cierto? Pero de mucha alegría y de gozo. ¿Por qué? Porque los atributos de Dios, y para mí en particular, en especial la fidelidad de Dios, es muy importante en nuestra fe. Porque nosotros a veces estamos muy vulnerables. Hay situaciones que nos suceden que nos bajan la fe. Hay días muy difíciles, a veces hay días de conflicto, de tribulación, pruebas y situaciones muy difíciles que bajan nuestra fe ¿cierto? La van debilitando, y es por eso también que vemos en los registros de la Biblia que muchos de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo les decía: aumentanos la fe. Entonces a veces nosotros nos vemos en esa situación, y en esa situación no es que nosotros nos tengamos que aferrar únicamente a la confianza que nosotros tenemos en Dios, sino que en esos momentos tan difíciles lo que nos tenemos que aferrar es a la fidelidad de Dios. Eso es lo que, en el estricto rigor, o resumiendo, veíamos la semana pasada, en los momentos difíciles, aferrarnos a que Dios es fiel. Como dice esa palabra tan preciosa, ¿cierto? ¿Cómo se llama? En Números 23:19, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y que si Él lo dijo, Él lo hará. Entonces, cuando estamos en esos momentos difíciles, nosotros nos tenemos que aferrar a la fidelidad de Dios. Cuando nosotros hemos pecado en algo tan difícil, nosotros nos tenemos que acercar a Dios en arrepentimiento y perdón, pero sabiendo que nuestro Dios es fiel, pero también es amoroso y grande en misericordia. Ahora, ¿qué quiero que podamos ver? ¿Por qué nos podemos aferrar a su fidelidad? ¿A qué fidelidad? ¿A qué fidelidad de Dios? ¿A qué es fiel el Señor? Dice que Dios no es hombre que para que se arrepienta, ni hijo de hombre, ¿cierto? O sea, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y también dice la palabra en 2 de Timoteo 2, ¿cierto? 13 dice: si fuéramos infieles nosotros, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿A qué se refiere estas palabras de que Él permanece fiel? Y esto es muy importante: a las promesas de Dios. Cuando Dios habla en el Antiguo Testamento, ya sea mostrando la palabra a través del profeta Oseas, ¿cierto?, que muestra la fidelidad de Dios en medio de un pueblo infiel, un pueblo que se ha ido a otros dioses, le está diciendo a Israel, le está diciendo que se había ido con otros dioses. Él fue el que lo sacó de Egipto, lo conformó como nación, le dio un pacto y lo hizo un pueblo para con él. O sea, Israel fue pueblo de Dios porque Dios lo tomó, no porque fuera el más grande, ni fuera el mejor, ni nada de eso, sino que porque solamente Dios le plació, ¿cierto?, escoger a Abraham, y a través de Abraham comenzar una descendencia de un pueblo escogido para él, en el cual ahora tanto gentiles como judíos pertenecemos al pueblo de Dios, ¿ya? Porque esa era la promesa, que en Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, nosotros cuando nos aferramos a la fidelidad de Dios, y por eso que la pastora muchas veces cuando estamos acá los fines de semana dice: oremos con la palabra. ¿Por qué? Porque es muy importante de que nosotros nos aferremos, ¿pero a qué? A las promesas de Dios. ¿A qué? A las promesas de Dios. Miren, quiero invitarlos a leer 2 de Pedro, capítulo 1, versos 19 y 20. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 19 y 20. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos
como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Ya? Y ahí dice, ¿por qué? Porque la profecía nunca vino por voluntad humana, que me faltó agregarlo. Entonces, lo primero que quiero decirle es que cuando nosotros estamos hablando de que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, estamos hablando de la palabra que salió de la boca de Dios, no de una palabra que salió de la boca de un ser humano. Entonces, a veces sucede, lamentablemente, que hay personas, así como usted puede leer en el Antiguo Testamento, hombres y personas que eran falsos profetas. ¿Qué significa que es un falso profeta? Significa que dice que está hablando de parte de Dios cuando Dios no le dijo que dijera nada de aquello. Entonces, a veces ha ocurrido situaciones en que una persona dice, yo declaro de parte de Dios que esa persona no va a morir de esa enfermedad y que se va a sanar. ¿Y qué es lo que ocurre después? Todo lo opuesto. Ocurre que la persona muere de esa enfermedad. Entonces todos se quedan preguntando, ¿pero cómo? Si Dios lo dijo. Entonces las personas se aferran a esa palabra porque creyendo que es de Dios, entonces se aferran a esa palabra y luego, ¿cuál es el problema? Que la persona no solamente dice, el problema fue que él no era profeta, porque claramente lo que me dijo no se cumplió. Porque si se hubiese cumplido, entonces sí era un profeta de Dios, pero como no se cumplió, no venía de Dios esa palabra. No, la persona queda tan dolida porque a veces esto significa la partida de un familiar, una situación muy difícil, una ruptura grande, un dolor de un corazón muy profundo. Entonces la persona lo que hace es rechazar a Dios y dice, no, a mí ya nunca más me van a hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios, yo ya no confío más en Dios. Ese es su problema. No es que ya no confía más en las personas que dicen hablar de Dios y no hablan de parte de Dios, sino que la persona dice derechamente, yo ya no confío más en Dios, no confío en las iglesias, no confío en nadie y la persona se aparta. Muchos de ellos con una excusa, pero también muchos con un dolor profundo en el corazón cuando pusieron toda su confianza en una palabra que supuestamente venía de Dios. Por eso que aquí el apóstol Pedro, en segunda de Pedro, es tajante. Dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atento como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Cuál es la antorcha que alumbra en un lugar oscuro? Lo mismo dice el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Cuál es la lámpara que alumbra mi camino para que yo vea por dónde caminar? ¿Cuál es la lumbrera que me muestra el camino de Dios? La palabra de Dios. Y entonces aquí está diciendo, la palabra profética más segura es la palabra de Dios, porque alumbra en un lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, que la palabra profética va a estar hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, hasta que Él se manifieste con poder y gloria y nosotros seamos glorificados en nuestros cuerpos y nos den nuestros cuerpos celestiales por haber puesto la fe en nuestro Señor Jesucristo, ya que somos nuevas criaturas, ¿cierto? Y recibiremos esos cuerpos en gloria, esa promesa tan grande que nuestro Señor Jesucristo nos hizo. Pero ¿qué está diciendo el apóstol Pedro? ¿Confíen en todas las palabras proféticas? ¿Confíen en todo lo que los hombres y mujeres dicen? No. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Dónde está la palabra profética más segura? Aquí, mi querido hermano, en la Biblia. Porque todo lo que está aquí es inspirado por Dios, es inerrante, es infalible. Y si el Señor lo dijo, Él lo hará. Todo lo que está aquí, el Señor lo hará. El Señor lo ha hecho. Y cuando el Señor ha hablado por medio de los profetas, a veces son cosas buenas y a veces han sido calamidades. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios andaba desviado, andaba descarriado. Entonces el Señor les decía, arrepiéntanse de sus malos caminos, salgan de la idolatría, obren en justicia, obren con misericordia, porque si no van a ser llevados cautivos. Como el pueblo siguió en su problema y los reyes y todos los líderes del pueblo, la monarquía, los sacerdocios y todos los que tenían tanto poder religioso y monárquico y todos los que estaban en el pueblo, ¿qué es lo que sucedió? No se apartaban del mal ni los ídolos, cada vez iban de mal en peor.
¿Qué sucedió? Se cumplió cada palabra profética. Pero también se cumplía la segunda parte de la palabra profética, que el Señor no los iba a exterminar para siempre, sino que el Señor iba a traer un remanente y iba a construir su pueblo nuevamente. Y así cuando Israel, ¿cierto? O sea, en verdad, Judá posteriormente, cuando se fue al exilio en Babilonia, luego también dicho por los profetas, volvió un remanente y comenzó la reconstrucción del templo y también de Jerusalén, ¿cierto? En ese periodo de Esdras y Nehemías. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor así lo dijo, el Señor así lo prometió, y aunque fue reconstruido en tiempos angustiosos, en tiempos difíciles, ellos creían en la palabra profética, creían en la palabra poderosa de Dios. ¿Pero de quién? Por eso que Pedro está diciendo, en un tiempo donde abundan los falsos profetas, en un tiempo donde nosotros estamos, donde están las fake news, en internet, ahí en YouTube, en TikTok, gente diciendo un montón de cosas, dice, pesad los espíritus, porque no todos los espíritus vienen del Señor. Dice, incluso el apóstol Pablo dice, si algún ángel o cualquiera viniera hablando otro evangelio, pero no es que exista otro, porque existe un solo evangelio que lleva a la vida eterna, dice, no les creáis, no le abráis la puerta. Y el apóstol Juan dice, no le llaméis hermanos ni tampoco comáis con ellos. Entonces, el apóstol Pedro está diciendo que la palabra profética más segura es la Biblia. Esta es la palabra más segura y esta es la que hacemos bien en estar atentos, esta hacemos bien en escudriñar. Dice, ¿por qué? Porque la profecía no es de interpretación privada y porque la profecía nunca vino por voluntad humana. No es que yo tengo ganas que se sane esta persona, le voy a profetizar que se sane. No, no puede venir por voluntad humana. Yo puedo orar para que ese alguien se sane. Sí, el libro de Santiago dice, ¿hay alguien enfermo en la congregación? Orad, que vengan los ancianos y lo unjan con aceite. Pero ¿cuál es la oración? La oración es, Señor, oramos para que tú lo sanes, confiamos en tu poder, tú eres poderoso, para ti no hay nada imposible. Eso está todo en la palabra, para Dios no hay nada imposible. Pero, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Eso también hablaban los apóstoles, cuando oraron, cuando no los dejaban predicar. No es que ellos dijeron, yo tengo un poder tan sobrenatural que puedo hacer lo que yo quiera. No, nosotros no podemos hacer nuestra voluntad, que se haga la voluntad de Dios. Nosotros confiamos que para Dios no hay nada imposible, que Dios es misericordioso, que Dios es grande y que su fidelidad es grande y grande es su misericordia. Sí, ponemos toda nuestra fe porque confiamos en ella y traemos las promesas a nuestra vida, pero tenemos que siempre orar sabiendo que se haga su voluntad y no la nuestra. Entonces es muy importante, amados hermanos, que nosotros cuando Dios dice que es fiel a lo que Él dijo, no fiel a lo que un ser humano dice de su boca. Miren, voy a leerle otra palabra. Dice, Hebreos 6, 13, 14. Hebreos 6, 13, 14. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. O sea, Dios mismo le habla a Abraham y dice, no pudiendo jurar por alguien mayor, porque él es el más grande, entonces dice, jura por él mismo y le hace una promesa a Abraham. Le dice, yo te voy a prometer, voy a hacer un pacto delante de ti. ¿Dios está obligado a hacer un pacto con la humanidad? No, Dios lo hace solamente por su infinita misericordia y porque Él quiere bendecir. ¿Cómo va a bendecir al ser humano? Lo bendice a través de un pacto. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, porque Dios va a cumplir su pacto aunque el ser humano lo rompa. Porque esa es la manera en que el Señor bendice. ¿Por qué? ¿Por qué es la manera? Porque Dios es fiel. Entonces Él pone un pacto, el cual Él se determina para bendecirte, poner un pacto, porque Él no lo va a romper nunca. Entonces de esa manera te está asegurando la bendición. Por eso que nos podemos aferrar a las promesas dadas en la palabra más segura que en la Biblia. Y aquí le está diciendo, ¿cierto? Que le dijo ahí en Génesis a Abraham, no pudiendo jurar, este libro de Hebreos está aludiendo a Génesis, dice, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y le dijo, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Te das cuenta? Y fue tanto
que cuando Melquisedec, siendo un sacerdote de ese tiempo, antes de que existiera el sacerdocio arónico, a cual también hebreo alude que el sacerdocio por el cual viene nuestro Señor Jesucristo, que es un sacerdocio diferente al ordenado en la ley a través de Aarón, dice que Melquisedec bendijo con bendición a Abraham. ¿Pero por qué? Porque dijo, bendito Abraham, porque el Señor está contigo. O sea, claramente me puedo ver, mira lo que está ocurriendo. Saliste con 300 siervos a conquistar, a buscar a tu sobrino Lot y lo traes. Y ese es un pueblo guerrero, es un pueblo fuerte y fuiste con 300 personas y lo trajiste. O un par de personas, más de 300, pero lo trajiste, no fuiste con guerreros, y solamente porque Dios es grande y Dios está contigo. Si Dios no estuviera contigo, no pudiste no saldrías ni vivo de ese lugar. Y se trajo un montón de bienes y ahí fue cuando, ¿cierto?, Abraham le dio el 10% al sacerdote Melquisedec. Pero ¿qué está mostrando esto? Que cuando Dios da una promesa, Dios la cumple. Cuando Dios le dice al pueblo de Dios, yo los voy a meter ahí en la tierra prometida. ¿Qué ocurre? Los mete en la tierra prometida, a pesar de que había un pueblo infiel que se quejaba y se quejaba y se quejaba. Entonces el Señor dice, perfecto, ustedes no creen, ustedes no me creen, ustedes vienen por mucho tiempo quejándose. Yo lo he mantenido con comida en el desierto, con agua en el desierto. Es imposible que una persona viva en el desierto tan árido, sin comida, sin agua. A ustedes ni siquiera se les desgastaron los vestidos, las vestiduras. Y más encima no me creen. Perfecto, no me crean. Ustedes no entrarán en la tierra prometida. Solamente los que me creyeron, mis siervos Josué y Caleb, entrarán. ¿Por qué? Porque el Señor no es... ¿Qué pudo haber dicho el Señor? Nadie me creyó, nadie entra. Pero dijo, pero por cuanto yo hice un pacto que voy a meter a mi pueblo en la tierra prometida, no serán ustedes, será mi pueblo. ¿Pero qué pueblo? Los descendientes de ustedes que también son mi pueblo, porque sus hijos son mis hijos. Entonces ellos van a heredar lo que ustedes no creyeron. Entonces esto te lleva a que el Señor cumple sus promesas y por eso tenemos que leer su palabra, y cuando el Señor es fiel a sus promesas. Esto también nos tiene que ayudar a tener sentido, temor de Jehová. ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos maquillar el Evangelio y decimos, no, pero es que las personas están muy duras, es que las personas en este tiempo nadie quiere escuchar. Perfecto, todo lo que tú quieras. Y razón, si yo le hablo de un tema que no le gusta, no me van a escuchar. De hecho, con todo lo que tiene la tecnología a través de un dispositivo móvil como un celular, dice que los tiempos de concentración de la gente ha disminuido muchísimo y que todas estas enfermedades que están teniendo los pequeñitos, TEA, TDAH y todos, radican prácticamente en los celulares porque la gran cantidad de estímulo le genera una sobredosis de dopamina, que es una droga y que después quieren más droga. Entonces después a alguien le pasa algo para leer y se aburren, están un rato quietos y se aburren, pero es por el exceso de dopamina, están extasiados de dopamina. ¿Cómo lo desintoxican? Mételo en el campo 2 meses y te aseguro que se les va a ir la dopamina. Sin conexión. Entonces, en ese espectro, nosotros decimos, no, es que hay que predicar cortito porque en 3 minutos y no en tiempo. Es que tenemos que tirarle luces, hartas luces, porque si no... Perfecto, todo lo que tú quieras. Pero no olvides que Dios es poderoso. Y que Dios prometió. ¿Qué prometió? Que al predicar su evangelio, Él iba a hacer una obra a través de su Espíritu Santo, no una obra humana. No es que yo lo iba a convencer humanamente, sino que si yo era capaz de predicar el Evangelio tal cual como el Señor lo enseñó, esta buena noticia, el Señor iba a obrar en los corazones e iba a convencer a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿dónde está mi fe a la fidelidad de Dios? Mi fe a la fidelidad de Dios es, ¿Dios es fiel? Sí. ¿El Espíritu Santo va a convencer a las personas? Sí. ¿Dónde está mi fe en eso? En que yo entonces predico el Evangelio. No le agrego ni le quito. Predico el Evangelio como es, que
Dios, siendo un Dios hermoso, fiel y misericordioso, ¿cierto? Por cuanto el ser humano desobedeció, entró el pecado en el ser humano. No es que el ser humano cometa errores, el ser humano peca, desobedece y es idólatra y tiene muchos problemas en su corazón. ¿Dónde radican todos los problemas que vemos en la humanidad? En el corazón del hombre. ¿Cuál es la única solución que tiene? La única solución que tiene es que Dios lo haga nacer de nuevo. ¿Cómo pueden hacer de nuevo? A través de la obra poderosa, de la predicación del Evangelio y el convencimiento del Espíritu Santo que obra en los corazones y en la vida de una persona. Esa obra tan poderosa que es la predicación del Evangelio, por eso Pablo decía ahí en Romanos, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen. Hombres que creyendo en el poder del Evangelio que daban su vida. ¿Por qué daban su vida y recorrían tantos lugares? ¿Porque querían ser famosos? No, porque sabían que era la manera de llevar a la vida a las personas que estaban muertas. Y Dios les puso dentro de ellos un amor, una misericordia, y también amar al prójimo y no dejarlo muerto tirado en el camino. Entonces, ¿cómo tú confías en esa promesa de Dios? Predicando el Evangelio. Entonces, y cuando alguien se sube al púlpito ahora a predicarle al pueblo, le predica la palabra de Dios. A veces lo exhortará, a veces los consolará, a veces lo animará, pero no tenemos que buscar otra estrategia. No tenemos, porque nosotros, si confiamos en la palabra de Dios y tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estudiarla, en meditarla y en hacerla, porque también el Señor dijo que no es solo ser oidor, sino hacedor de la palabra. Entonces, si hacemos todo eso, entonces nosotros seremos testimonios vivos y cuando nos toque predicar, ya sea en un púlpito o cuando nos toque conversar con una persona y nos toque hablar, nosotros le hablaremos de la verdad de Cristo, del Evangelio. Y al que esté débil, lo exhortaremos para que salga de su pecado. Y al que esté, pero amándolo, pero tendremos que hablar lo que el Señor diga. Porque recién ahí veremos la gloria de Dios. Porque recién ahí veremos cómo Dios obra en la persona. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su palabra, no a lo que a mí se me ocurra. No, el Señor no tiene por qué respaldar lo que yo estoy diciendo de mi corazón. No tiene por qué respaldar por más que sean buenas intenciones, porque engañoso es el corazón. La única voluntad que es perfecta, buena y agradable es la de Dios y no la mía. Mi voluntad está a veces tergiversada por mis emociones, está contaminada a veces por mis pensamientos que lucho contra ellos. Entonces, mi voluntad está contaminada, pero en cambio la voluntad de Dios es perfecta, es buena y agradable. Por eso que tenemos que buscar la voluntad de Él. Entonces, quiero insistir con esto, hermano. Cuando yo digo que Dios es fiel y que nos aferremos a su palabra y que nos aferremos a su fidelidad, es que nos aferremos a sus promesas, es que nos aferremos a su palabra. Es que cuando oremos con la palabra, porque ahí estaremos orando en la voluntad de Dios y ahí veremos su gloria. Y que cuando tú quieres que alguien se convierta, predícale el Evangelio y no le disfraces las cosas. No tendrás miedo, sí. ¿Tú crees que los profetas de la antigüedad no le era difícil llegar delante de un rey y decirle a ese rey que había cometido una serie de pecados? Los mataban, los aserraban, los encarcelaban. Llegaban, era tremendo. No era como llegar ahora un profeta te dice puras cosas buenas. Un profeta de Dios te dice, tú estás en pecado, te está hablando de parte de Dios. Estás en un pecado, estás en adulterio, sale de eso porque es un pecado de muerte. No sacas nada de ir a la iglesia, mejor sal de ese pecado, arrepiéntete mientras tengas tiempo, mientras el Señor te hable, porque tu corazón se va a endurecer cada día más y tu mente va a quedar cauterizada y estás a punto así de que el león rugiente te devore. Eso deberíamos decirle, porque eso es una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que el Señor lo convencerá de pecado, de justicia y de juicio y dice, ya habrás salvado un alma. Miren, te voy a leer algunas promesas rápidamente. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
O sea, aquí es una promesa tremenda. Si tú pecaste, si estando en Cristo pecaste, si tú caíste y caíste en algo, bueno, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Viste? Aquí aplica la fidelidad de Dios y la justicia de Dios. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados, pero no es que solamente nos perdone y jajaja, no, y limpiarnos de toda maldad, porque el Señor no quiere que tú sigas en eso. O sea, si caíste en pecado significa que te embarraste, que te llenaste de estiércol, que te llenaste de excremento. El Señor te perdona, pero te tiene que limpiar, y limpiar te puede doler, te puede costar, no te va a gustar, porque te tienen que quitar todo el pecado. Entonces hay gente que le dicen, sal del adulterio, y dice, pero es que yo la amo. No, no te has arrepentido, porque arrepentirte es que quieres dejar ese pecado, pero no sabes cómo, no tienes la fuerza, entonces le clamas al Señor para que te saque de ahí. ¿Y qué hace el Señor? Te limpia. ¿Qué hace? Quitarte el pecado, te quita esa persona, te hace alejarte de esa persona. Pero es que me va a doler, claro que te va a doler, pero el pecado te lo tiene que quitar, te lo tiene que quitar. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarte del mal. Voy a leer otro rápidamente. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, nosotros somos hijos de Dios porque Dios nos dio ese poder, porque en Cristo Jesús nacimos de nuevo. Es una autoridad dada por Él, ¿ya? Por ejemplo, otra palabra, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ahora está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y a algunos les encanta esto, ¿cierto? Porque dice de modo que el que está en Cristo, todas las cosas, nueva criatura es. Pero aquí está diciendo, no está diciendo que todos los días tú dices, las cosas viejas pasaron, las cosas viejas pasaron. Hoy día las cosas de ayer pasaron. Mañana, si hoy día me porto mal, no importa. Mañana no hacen su misericordia y las cosas viejas pasaron. Y así me voy todos los días. No, está diciendo que cuando alguien está en Cristo, o sea, alguien estaba sin Cristo y ahora está con Cristo. El que está ahora con Cristo es una nueva criatura porque nació de nuevo, del agua y del Espíritu. Como nació del agua y del Espíritu, las cosas viejas, las que vivía antes, las que tenía antes, ya pasaron. O sea que su mente está cambiando, su manera de pensar está cambiando, sus ojos cambiaron, sus oídos cambiaron, las cosas viejas pasaron. El Señor perdonó todos esos pecados, sí, pero también la manera de vivir vieja tiene que pasar también. Y lo que antes yo encontraba bueno, ahora aborrezco porque me doy cuenta que es detestable delante del Señor. Es como diciendo, sí, desde que me convertí amo tanto al Señor. Sí, amas al Señor y tienes que amar lo que el Señor ama, pero también tienes que aborrecer lo que el Señor aborrece, y el Señor aborrece la desobediencia, la hechicería y todos los pecados. Amén. Miren, quiero leer unas dos más y ya estamos cerrando. Dice Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucite en el día postrero. Entonces, amados míos, nosotros tenemos la vida eterna. ¿Para qué son estas promesas? Para los momentos de dificultad. Son para los momentos de aflicción. Por ejemplo, miren, voy a leer otra más. No os afanéis pues diciendo, esto en Mateo 6:33, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, cierto que es nuestro Padre fiel, misericordioso y amoroso, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, ¿dónde está la promesa? Aquí, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Ahí está la promesa. Señor, pero no sabes que me falta para comer, que me falta para vestir, que sí. Hay una promesa también en eso. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas que están por necesidad de vivir en esta tierra, el Señor las suplirá. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros hablamos de la fidelidad de Dios, estamos hablando de la fidelidad de Dios también que está revelada en su palabra. Toda la palabra de Dios inspirada por Dios y es la palabra exhalada por Dios. Y como dice el libro de Isaías, que cuando Él dice algo, se cumplirá y no volverá vacía.
Dice que cuando Él lanza una palabra, la lanza y se cumplirá todo lo que Él le mandó que hiciera esa palabra y no volverá vacía. Entonces, la palabra de Dios, que es la Biblia, el Señor ha dado promesas para sus hijos. Y tú tienes que tomar esas promesas. Y Dios es fiel porque Él no va ¿cómo se llama?, a retractarse de las promesas que estableció en la palabra. Pero tú no puedes tomar la promesa y ajustarla a tu antojo como si la letra chica la quisieras poner a tu favor, sino que la promesa tiene una parte. Por ejemplo, acá la que estamos leyendo, la última. Todas estas cosas serán añadidas. Y todos dirían, sí, Señor, yo quiero casa, quiero auto, quiero esto, porque todas las cosas van a ser añadidas, porque yo siempre voy a la iglesia. No, no, no. Busca el reino de Dios. ¿Qué significa busca el reino de Dios? Busca, estate en oración, busca la palabra, busca la misericordia, busca la justicia, busca el amor, busca la piedad, busca la bondad, busca a Cristo, busca el Espíritu de Dios, busca su palabra. Busca hacer el bien, porque el Señor se deleita en la justicia y odia, ¿cierto?, la injusticia y la maldad. Eso es buscar el reino de Dios. Cuando busques todo eso, el Señor, todas esas cosas vendrán por añadidura. Entonces, amado, es importante que creas en la fidelidad de Dios, que te aferres a la fidelidad de Dios. Pero es importante que conozcas las promesas de Dios para que cuando estés en esos momentos difíciles, ores con la palabra de Dios, como muchas veces lo dice la pastora, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estaremos orando en la voluntad de Dios y no en nuestra carne, no en nuestras emociones, porque cuando estamos en una prueba, nuestras emociones están todas revueltas, nuestros pensamientos están todos mezclados. Es como tener un agua, ¿cierto?, y arena abajo y empezar a mezclarla y tratar de ver. Entonces está todo brumoso y no se ve nada. Y cuando no se ve nada, yo no puedo decir entonces no voy a orar. ¿Cómo ora entonces cuando está todo brumoso, cuando está todo dificultoso y atribulado? Con la palabra de Dios, aferrándote a las promesas, aferrándote a la fidelidad, aferrándote al amor y la bondad de Dios, a su misericordia, a todos los atributos de Dios y por sobre todo orando con su palabra. Y de esa manera el Señor te va a ir dando la sabiduría y te va a ir dando la respuesta y vas a ver la gloria de Dios en la familia, en tus hijos. Y cuando hables y quieres que el Señor te respalde, cuando tú predicas el Evangelio a una persona y tú dices, pero es que he predicado tanto el Evangelio y nadie se convierte. Bueno, amado, si tú quieres ver la gloria de Dios, tú tienes que predicar el Evangelio como está en la palabra. Porque de esa manera vendrá el Espíritu Santo a poner la garantía de Dios, ¿cierto? A poner lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque tú confiaste que si predicaba fielmente el Evangelio, la persona sí se iba a convertir. Entonces el Señor toma tu fe y también de que por la fe estás predicando fielmente el Evangelio y ahí vendrá y convencerá a las personas. Y también a los que predican en el púlpito. Es que la iglesia se está yendo para allá, es que la iglesia se está yendo para acá, es que los hermanos aquí. Bueno, comienza a predicar la palabra de Dios. Aunque algunas veces predicarás exhortación, algunas veces tendrás que confrontar el pecado, también tendrás que consolar y hablar del amor de Dios. ¿Cómo lo harás para no mezclar tus emociones? Bueno, predica un libro de la Biblia. Comienza por un versículo, comienza por un capítulo, sigue por otro, para no predicar de tu corazón. Porque engañoso es el corazón. El Señor, ¿cuándo va a obrar en medio de la congregación? Cuando comencemos a predicar también su palabra y confiemos que el Espíritu Santo va a comenzar a hacer una obra de transformación y va a transformar los corazones, va a transformar los matrimonios, va a transformar a todos los que están oyendo, porque el Espíritu Santo va a tomar la palabra de Dios, que es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, y la va a usar dentro de las personas. Eso es la fidelidad de Dios. Y la fidelidad de Dios está unida a nuestra fe. Y nosotros le tenemos fe cuando le obedecemos y nos sujetamos su palabra, predicamos su palabra, predicamos su evangelio, confiando que Él es fiel y Él hará. Amén. Gloria a Dios. Oremos a nuestro Señor por esta palabra para que podamos obrar con ella. Amado, esta segunda parte es para que llevarte a obrar en ella, a orar con ella, a predicar con ella. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, y oro para que, Señor, nos libres del mal. Señor, sé que a veces es difícil predicar tu evangelio porque creemos que nos enjuiciarán, así como cuando estaban los apóstoles y les prohibían predicar.
A veces, Señor, las personas nos enjuician. No es que nos prohíben a veces predicar directamente, a pesar de que en lugares sí lo hacen, pero a veces no es que nos prohíban directamente, pero sus miradas de juicio, o nosotros a veces tenemos ese miedo, Señor, de creer que si predicamos muy cómo es la palabra textualmente, va a generar un problema. Señor, danos osadía, valentía, denuedo, pero también sabiduría, misericordia, compasión y bondad para predicar tu palabra como es, pero sin salirnos, Señor, de la compasión, de la misericordia y del amor, buscando, Señor, que tu palabra produzca lo que quiere producir. Nosotros, Señor, oramos y oro para que mis hermanos obren con amor, con confianza, sabiendo que nuestro Dios es fiel, que si predicamos su palabra, Él obrará, que si predicamos su evangelio, Él obrará, y que si oramos con su palabra y en su voluntad, Él también obrará, porque Él es fiel y verdadero, Él es justo, Él es misericordioso, y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y todo lo que dijo en su palabra, Él lo hará. Él lo hará, Señor, porque la palabra que salió de tu boca recorre todo el mundo y permanece en la eternidad. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. No pasará hasta el final, hasta que el lucero de la mañana esclarezca, esté delante y se manifieste para la gloria de toda la humanidad. Gracias, Señor, fortalece a mis hermanos y sean llenos de la fe, confiando en tu fidelidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén.